Como parte de la mezcla comunicacional de marketing, en un programa anterior hicimos una relación de todas las diferentes actividades que la empresa realiza para comunicarse con sus mercados. Entre ellas, una de las más utilizadas recientemente es la que se conoce como la publicidad indirecta. ¿Sabemos en qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Qué efectos tiene? Ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Una vez que se define el producto que se va a mercadear, es claro que la empresa está obligada a comunicarle al mercado su oferta, diferenciada, simbólicamente, en función de lo que la competencia está haciendo. Hemos hablado en este programa de la publicidad, hemos también hablado de la promoción de ventas y hoy hablaremos de un tema muy utilizado recientemente, que es la denominada publicidad indirecta. En primer lugar, es necesario que entendamos qué es lo que significa publicidad indirecta. Publicidad, como también lo hemos expresado, hace referencia al mensaje emitido a través de los medios de comunicación masiva, es decir, llega a muchos rincones de los mercados que incluso la empresa ni siquiera sabe. Cuando hablamos de publicidad estamos hablando de ese mensaje que se emite a través de los medios de comunicación masiva. Y cuando decimos indirecta, estamos hablando particularmente de aquellos mensajes en que aparecen las marcas y los productos, pero sin que haya sido el resultado de un esfuerzo deliberado, un esfuerzo conscientemente planeado para que el mensaje le llegue de forma directa a los mercados. En ese sentido, la publicidad indirecta no pareciera que estuviera haciendo mención al producto o a la marca, pero lo hace, solo que lo hace de manera indirecta. Veamos. Cuando hablamos de esta publicidad indirecta, estamos hablando de una publicidad que en principio no le cuesta a la organización. Es decir, a la empresa no tiene que erogar recursos, pero termina siendo beneficiada. Y esto sucede cuando la organización está en un sector de la economía que ha sido promovida, por ejemplo, por los gremios, o ha sido promovido el consumo de determinado tipo de producto. Por ejemplo, en Colombia existía una publicidad indirecta que decía: no coma cuento, coma carne. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas que giran alrededor del sector cárnico terminan siendo beneficiadas, porque entonces estaban buscando que se incrementara el consumo de carne y esas empresas no tuvieron que hacer erogaciones económicas para que fueran incluidas. Estas campañas institucionales normalmente no le cuestan a la empresa, pero sigue siendo beneficiada, y por esa razón se llama publicidad indirecta, porque nunca se está hablando de la marca en particular,
sino del tipo de producto, y como la empresa está en ese sector de la economía, termina siendo altamente beneficiada. Se ha dado en muchos productos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con la salud humana, que tienen que ver con lo que se conoce como la canasta familiar o la cesta familiar, y los gobiernos y el Estado muchas veces está interesado en que esos consumos se eleven. Entonces se estimulan el consumo de cierto tipo de productos y ahí la empresa sale beneficiada porque está en ese sector de la economía. Existen otro tipo de publicidad indirecta que ahí sí le cuesta a la organización. Esa publicidad indirecta es lo que se conoce como product placement, algo así como colocación del producto. Se da mucho en la televisión y en el cine, y en ese caso se dan tres modalidades distintas. Una primera de ellas, que a veces no le cuesta a la empresa, aunque por momentos sí, es cuando en una filmación, por ejemplo, de un programa, sea de televisión o de cine, hacen una toma de un escenario y al fondo del escenario hay una marca. Es muy conocida el hecho de ver películas en las cuales, por ejemplo, sobre el río Hudson en Nueva York pasa un avión o a veces un barco, y al fondo hay un aviso de Pepsi Cola, de una vieja planta que Pepsi Cola tenía, y entonces Pepsi Cola está en el fondo de la escena, y entonces la gente, de manera no consciente que está viendo la escena de la película, termina viendo el aviso de Pepsi Cola. Eso es product placement. Es una participación pasiva. En algunas ocasiones, repito, no le cuesta a la empresa. A veces tiene que ver con la selección de las locaciones del cine o de la televisión, o a veces sucede también que en una serie de televisión hacen la promoción, por ejemplo, de sitios turísticos, y entonces esos sitios turísticos terminan siendo beneficiados, y a quienes están en esos sitios, museos, esculturas, salas de cine, teatro, etcétera, salen beneficiados sin hacer ningún esfuerzo. Hay otros dos mecanismos que se utilizan en el product placement. Uno de ellos es cuando en el interior de una película los actores hablan de un producto. Es muy común en los últimos tiempos que hay un par de personajes en una cafetería, están hablando de cualquier tipo de producto y ellos están hablando de los productos, y entonces hacen referencia a los beneficios que tiene la marca de computador, la marca de celulares, etc. Es decir, ellos simplemente hablan, y estos parlamentos normalmente son pagados por la organización para que mencionen mi marca y no la del competidor. Y un tercer mecanismo del product placement es el que se da cuando los actores hacen uso de los productos. Entonces no tienen que estar hablando del producto, lo están usando. Por eso todos debemos haber visto en algún momento en nuestra vida el uso de este tipo de productos. Recientemente parece que Macintosh ha ganado mucho espacio en estas películas porque aparecen todos sus computadores, sus celulares, sobre todo computadores de grande pantalla donde se hacen diseños, etc. O el más utilizado de todos estos mecanismos es el del uso de los autos. Estos automóviles, los Audi, los BMW, etc., aparecen en escena de manera permanente y entonces se vuelven a veces los patrocinadores, y ahí hay un doble juego, porque en primer lugar muchos de los productores de cine negocian con las firmas para que ellos utilicen sus vehículos y no tengan que pagar nada, o a veces la firma le paga a los productores para que sea su marca la que salga.
En todos estos casos, lo conocemos todos como publicidad indirecta, porque realmente la empresa no ha hecho un mensaje como el que uno ve normalmente en un spot o en un comercial de televisión o en un jingle de radio. Uno no ve, no le están hablando de los beneficios, no están jugando con esa simbología, sino que simplemente tratan de introducirlo en la vida cotidiana. ¿Qué beneficios ha traído esto? Digamos que cuando se hace la publicidad indirecta a través de los gremios, digamos que los beneficios son más o menos tangibles, sobre todo porque casi siempre se recurre al consumo de productos básicos. Digamos que cuando se trata del product placement, los beneficios son notorios en reconocimiento, pero no siempre en ventas y en utilidades. Y en ese sentido habría que reflexionar lo que ello trae. Ahora, en algunas investigaciones que se han hecho, se ha descubierto que un sector del mercado siente cierto rechazo, porque sienten que hay una especie de presentación del producto a la fuerza, o sea, como que yo no lo quiero ver, pero ahí me lo tienen. Y esto se ha presentado mucho en los casos de los realities, porque los realities donde participan las personas en la vida cotidiana, entonces hacen llamadas por teléfono con ciertas marcas, y entonces la audiencia siente que como que se los están, como popularmente se dice, metiendo por los ojos una marca, y entonces hay cierta aversión, cierto rechazo a determinadas marcas, porque se nota que hay un esfuerzo casi que a la fuerza, un poco como tratando de llegar al inconsciente de las personas, y de manera consciente hay un rechazo. Digamos que lo que no se puede negar en el caso del product placement es que el reconocimiento de la imagen de marca es gigantesco, que no siempre, repito, se traducen en ventas, pero como imagen es un exitazo. Espero que con esta reflexión de la publicidad indirecta que está siendo tan utilizada en los últimos tiempos, ustedes tengan mayores elementos de juicio para ir profundizando en lo que es el marketing, que ha sido el propósito de este canal, conectado con la sociedad y sobre todo tratando de verlo en términos pragmáticos y sobre todo realistas, de acuerdo con nuestros mercados, particularmente los latinoamericanos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa. Espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.